Iván Cepeda propinó durísimo golpe a Álvaro Uribe Vélez. Pues este señor no sabe más sino que mencionar a Petro, que el heredero de las FARC, que Iván Cepeda de aquí para allá, esto y demás. Pues señores, Cepeda desde el Putumayo se mamó de este señor y lo enfrentó de manera categórica. Además, es histórico porque a cada lugar que va Cepeda llena en cualquier rincón del país, desde Barranquilla, desde Medellín, incluso ahora desde el Putumayo. Este señor no sabe más sino es que hablar mentiras, desinformarle al pueblo colombiano y estar compartiendo fotografías como la que vemos en pantalla, a tal punto que vean, el dólar, Petro otro golpe a los trabajadores. El desespero por elegir a Cepeda con déficit y endeudamiento insostenible ha llevado al gobierno a endeudarse en otros 11.000 millones de dólares, con 6.000 millones con tasa de interés de gota a gota de 13.5 puntos porcentuales. Ante este tipo de circunstancias, vemos a Iván Cepeda enfrentar a este señor de la extrema derecha. Pues si analizamos las imágenes, es histórico el lleno que logra en el departamento del Putumayo. Las imágenes hablan por sí solas. República de Colombia. Miren, podemos ver cómo desde el Putumayo, señores, Iván Cepeda Castro logra históricos llenos. Hablemoslo coloquialmente y cómo las personas también aguantan, esperan su llegada. Como vemos en las imágenes, aplaudiendo a todo dar ante la llegada de Iván Cepeda Castro. Y no es lo único, pues este señor enfrenta a Álvaro Uribe Vélez desde Sibundoy, departamento del Putumayo, e iniciamos a ver sus impresionantes palabras. Voy a adelantar acá un poco para que entendamos por qué él empieza con los diferentes saludos y es un poco tedioso este tipo de circunstancias. Sus resguardos y ejercer el poder territorial. Me siento orgulloso de estar hoy entre los pueblos indígenas. Por eso, compañeras y compañeros, tomé la decisión de comenzar esta segunda etapa de mi largo camino, que se está haciendo cada vez más corto, hacia el Palacio de Nariño, al cual entraré por la Puerta Grande el 7 de agosto de este año. Comenzar esta segunda etapa de campaña electoral, de nuevo desde el sur, acompañado de los pueblos indígenas, de los movimientos sociales, del pacto histórico, de nuestras candidatas y candidatos aquí desde Putumayo y desde Nariño. Lo hago también porque considero que ante los últimos hechos de intervención militar, política y económica del gobierno de Estados Unidos en América Latina, este es un lugar muy apropiado para decirlo con fuerza. Colombia y estos territorios son soberanos. Nuestro mensaje desde el sur es la palabra que ustedes ven aquí, soberanía ante todo. Nuestra agua, nuestra tierra, nuestro cielo, nuestra biodiversidad, nuestros recursos minerales, nuestro hidrocarburo, nuestra selva amazónica nos pertenecen. No son recursos para ser saqueados por intervenciones militares, bombardeos ni portaaviones. Desde aquí decimos hoy que no estamos dispuestos a aceptar
la vieja doctrina colonialista que dice América para los americanos. Nuestra doctrina es Colombia para los colombianos, los territorios para los pueblos indígenas, milenarios, para los campesinos, para las comunidades afrodescendientes, para las mujeres de nuestros territorios, para el pueblo colombiano que sí sabe cuidar la naturaleza, que sí sabe cuidar el ambiente. La doctrina Monroe es una doctrina colonialista formulada en el siglo XIX, bajo la consigna América para los americanos, y ha sido históricamente una justificación para la intervención, el saqueo y la dominación. El gobierno del presidente Donald Trump amenaza con convertir estos territorios en escenarios de guerra y muerte, que pone en riesgo esa intervención nuestras comunidades. Nosotros tenemos una posición con el presidente Petro que no admite ambigüedades. Nos diferenciamos profundamente de la actitud servil de la extrema derecha colombiana y de Álvaro Uribe Vélez y su candidata Paloma Valencia y su nuevo candidato Abelardo de la Espriella, que todos los días, sin falta, imploran de rodillas la intervención militar de Estados Unidos en nuestro país y en Latinoamérica. Esa postura no es patriótica ni responsable, es una expresión abierta de traición al pueblo colombiano. Como no tienen el respaldo y la simpatía de millones de electores, como sí los hemos tenido nosotros, como ya no les creen, imploran la intervención estadounidense para ayudarlos a ganar las elecciones. Álvaro Uribe promete entregar nuestra riqueza, nuestra nación, nuestra historia a una potencia extranjera a cambio de una victoria electoral tramposa. Ahí está. Miren cómo lo enfrenta y le canta también la tabla, a Donald Trump, sin necesidad de esconderse, de frente. Y eso, quiero que quede claro aquí, no lo vamos a permitir de ninguna manera. Reivindicamos el principio que está claramente inscrito en nuestra Constitución, que nos define como nación independiente, comprometida con la integración latinoamericana. Creemos en una política exterior basada en la dignidad, el respeto mutuo, la integración regional, el multilateralismo, la cooperación respetuosa entre los estados. Entonces, compañeras y compañeros, ¿cómo debemos defender y proteger nuestra soberanía? La respuesta es sencilla: eligiendo un segundo gobierno progresista en Colombia. A pesar del chantaje, de las agresiones y amenazas, nuestro digno presidente Gustavo Petro ha sabido defender nuestra independencia y nuestra dignidad como nación.
Y yo como su sucesor, se los digo y me comprometo ante ustedes, haré que se respete la independencia de Colombia como patria soberana y digna, así como haré que se respete cada uno de sus territorios. ¿Por qué creemos y estamos seguros que tenemos las condiciones para elegir un segundo gobierno del cambio social en Colombia? La posibilidad de ser de nuevo un gran gobierno tiene que ver con lo que representamos como fuerza política y social. El pacto histórico es hoy la fuerza política más dinámica, más sólida y con mayor proyección en Colombia. Esta es una realidad que se expresa en las calles, en los territorios, en la organización popular y en la esperanza renovada de millones de colombianas y colombianos. La consulta del pasado 26 de octubre, tenemos que volver a decirlo, se ha convertido en una demostración contundente de ese poder ciudadano. Por medio de un mecanismo democrático, elegimos a candidatas y candidatos al Senado y la Cámara. Y yo obtuve en esa consulta, debo recordarlo, 1.550.000 votos. Esto quiere decir que nuestro proyecto ha crecido, se ha fortalecido y se ha diversificado, y que el pueblo quiere que sigamos profundizando el cambio que ya se inició en 2022, no solamente con nuestra representación, sino con la representación también de los pueblos indígenas en el gobierno y en el Congreso. Hoy contamos con un respaldo nacional cada vez más amplio. Trabajadores y trabajadoras, pueblos indígenas, campesinado, juventudes, mujeres, sectores empresariales comprometidos con el desarrollo productivo, intelectuales, artistas y movimientos sociales reclaman que continuemos en la dirección del Estado colombiano. El pacto histórico y el pacto amplio que tendrá consulta el 8 de marzo no es un proyecto personal ni coyuntural. Es un proyecto histórico construido desde abajo, con el pueblo y para el pueblo. Por eso el gobierno y el presidente Petro despiertan apoyo, simpatía, esperanza en la gente, en los territorios, en cada rincón del país. Quieren al presidente Gustavo Petro y quieren votar en las elecciones por nuestro proyecto. Sabemos que el cambio atemoriza a quienes se beneficiaron durante tantas décadas de la corrupción, la desigualdad y la violencia. Pero también sabemos que la mayoría social que respalda este proceso es hoy más consciente, más organizada y más decidida. La gente ha visto que el cambio no era una promesa electoral, era el camino correcto, y yo estoy listo junto a todas y todos ustedes a que el cambio continúe y se profundice en los próximos años. ¿De qué cambios estamos hablando? ¿De qué hechos y resultados concretos? ¿De qué grandes logros hablo en este discurso? Voy a mencionar algunos muy rápidamente.
Uno muy reciente, un logro histórico y profundamente humano, el aumento del salario mínimo en un 23%, que hoy podemos llamar con justicia salario vital. Durante décadas nos han dicho que mejorar los ingresos de quienes trabajan era imposible, que eso condenaría al país al colapso económico y de manera irresponsable echaría al traste nuestra economía. Lo que en realidad defendían no era la estabilidad económica, sino la precariedad para las mayorías y la gran vida para unos pocos. Hoy, gracias a esta decisión valiente, millones de familias en Colombia comenzarán a salir de la angustia cotidiana, pueden cubrir mejor sus necesidades básicas, pueden pensar en educación, en salud, en alimentación digna. Este aumento no fue un capricho ideológico o populista, fue un acto de justicia social largamente postergado, y por eso debemos defenderlo ante el intento de echarlo hacia atrás. Nos movilizaremos si quieren quitarle a la gente sus derechos. Hoy podemos decirlo y demostrarlo. Las cifras están ahí, a la mano. La economía colombiana está creciendo en un 3,6%. La inflación se ha reducido en 5,3%, un índice no visto desde hace tiempo, y la tasa de desempleo disminuyó 8,2%, una de las más bajas en la historia reciente del país. Esto sencillamente demuestra que cuando se fortalece el ingreso de la gente, se fortalece el mercado interno, la producción y el país entero. Demuestra que la justicia social no es enemiga del crecimiento económico. Demuestra que es cierto que, por el bien de Colombia, primero los pobres, primero los derechos de la gente. Y un tercer logro, para no abundar en muchos otros, que es sencillamente también histórico: la verdadera reforma agraria que está en curso. Por primera vez, de una manera tan eficaz, se están entregando más de 700 hectáreas de tierra al campesinado y a las poblaciones rurales, no con violencia, no con despojo, no con sangre, sino con legalidad y paz. Estamos ante la primera reforma agraria en el país pacífica. Una reforma que prepara para que produzcamos y sembremos en la esperanza de convertirnos en una gran potencia agroalimentaria. Una reforma que reconoce a las poblaciones rurales como sujetos de derecho y como pilar de soberanía alimentaria de la nación. Esos tres logros, para mencionar solo tres, repito: salario vital, economía fortalecida con justicia social y reforma agraria sin violencia, no son hechos aislados, son la prueba de que sí era posible gobernar de otra manera, de que el Estado puede ponerse del lado de las mayorías, de que el cambio no es una utopía, sino una decisión política. Por eso hoy decimos con orgullo, pero sin arrogancia: este gobierno ha comenzado a cumplir, este gobierno ha comenzado a transformar,
Este gobierno ha demostrado que Colombia puede ser más justa sin dejar de ser más fuerte y creciente en materia económica. Ahí está. El mensaje más que claro, contundente. Enfrenta a Álvaro Uribe Vélez y a sus candidatos. Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella y la estrategia que tiene la extrema derecha para volver a la Casa de Nariño. ¿Qué cuál es? Utilizando a Donald Trump. Así que, colombianos, los invito por favor a que dejen su like, su comentario y por favor nos ayuden a difundir este contenido. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.